Y esto es un Bolonqui en puerta, insisto. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estás? Muy bien. Bueno, acá estamos. Hay un escenario político que se va conformando, de esto venimos hablando bastante en las charlas. Lo judicial está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte lo judicial, gana protagonismo en la escena política, por H o por B, pero ahí está. Sí, por H o por B. Sí. Claro, y por otra parte tenemos, bueno, lo estrictamente del momento económico. Estamos escuchando testimonios como cada miércoles, muy brava la micro, ¿no? Yo insisto que hay algunos problemas puntuales respecto del transporte. Va a haber un problema también con productores yerbateros, en un ratito vamos a hablar de eso porque se reguló la actividad. Yo estuve viendo algunos movimientos de mucha bronca en algunas provincias donde se pretende avanzar por el tema glaciares. Eso está ahí abajo, Carlos, digamos, ¿no? Después, arriba de todo pueden pasar discusiones, pero eso está ahí abajo y tiene que ver con las políticas de ajuste. Sí, es que en realidad uno tendría que decir que la política que importa es esa. Uh-huh. Eso de la macro y la micro, ¿qué es la macro? Yo me aburro de repetir que la nación, me refiero no al diario sino al país, no tiene territorio. El territorio de la nación es la sumatoria de los territorios de los estados que componen al país. Claro. Y dije estado para no decir provincias y de una sola manera incluir a la Ciudad de Buenos Aires también como parte de ese territorio. Y entonces cuando vos tomás los números y hablás del dólar y del tipo de cambio y de la deuda y de lo demás, en definitiva eso es bueno o malo para la gente. Uh-huh. Eso te perjudica o no a la ciudadanía, eso genera puestos de trabajo o hace perder puestos de trabajo, eso hace que se cierren empresas o hace que se abran empresas. Claro. Porque si no, es como si fuera abstracto y que los indicadores macro funcionan aparte y por otra vía de lo que luego repercute en la vida cotidiana. Y mentira eso es un... El gobierno se la pasa hablando de esos macro, macanea en todos los temas igual, pero en realidad lo que importa es eso que vos decís, Pablo. El vínculo con esas situaciones, ¿no? Con lo que le pasa a la gente, claro. Uh-huh. Y bueno, es imposible que haya políticas de ajuste que no afecten las condiciones de vida de la gente. La discusión siempre se deriva a cuánto es el grado de aguante que la gente tiene a esas políticas de ajuste, porque, también lo dijimos hasta aburrirnos, se puede vivir mucho peor que en la Argentina. Uno podría decir, che, estamos peor que en noviembre del 23, y creo que indudablemente estamos peor que en noviembre del 23. Sin embargo, en noviembre del 23 parecía que el país era invivible. Uh-huh. Y ahora, desde el punto de vista de la mayoría de los indicadores, mucho más invivible que en noviembre del 23, y sin embargo hay una tolerancia que no había en noviembre del 23. Y eso es la política, eso es la batalla cultural, eso es las expectativas que están instaladas en la sociedad, y eso es móvil, se modifica permanentemente y se modifica a través de situaciones, hechos, cosas que pasan. Carlos, vinculado, te lo pregunto, pero en vinculación con la economía real y con los ajustes. Estamos viendo que en este momento el toma y daca del gobierno, por lo menos una parte del toma y daca del gobierno con algunos gobernadores, con algunos referentes de estados provinciales, tiene que ver con el endeudamiento de las provincias. Ayúdanos a analizar un poco eso. ¿Qué es lo que estás viendo ahí, más allá, insisto, del dato específico? Bueno, eso vos lo dijiste, creo que sintetiza todo.
las provincias sufren el ajuste que le aplica la nación y una de las maneras que tienen de resolverlo es tomando deuda, Ujú. para que el impacto sobre las economías de esas provincias no sea tan grave. Es decir, si el Estado Nacional le recorta recursos y además las provincias no consiguen autorización para tomar deuda, tienen que ajustar. Claro. Así de fácil, es una cuenta sencilla. Tienen que ajustar y por supuesto El problema, su representación se ve, claro, el problema de tomar deuda también hay que relativizarlo siempre, porque también es un tema de magnitudes. Hay estados provinciales que pueden estar muy endeudados y entonces tomar deuda le provoca un agravamiento por el costo de esa deuda, como le pasa a la nación. Sí. Y puede haber estados con bajo nivel de endeudamiento que estén en condiciones de tomar deuda y que eso sea soportable dentro de los números de la economía provincial. O sea, que sea sostenible en función de lo que produce. De lo que produce, de los ingresos que tiene y demás, y que por lo tanto, porque esto es lo mismo que vos en tu vida particular, no es un pecado, porque por un lado se protesta porque falta financiamiento y al día siguiente vemos el dato de que la gente está muy endeudada. Sí. Y por ahí las dos cosas son ciertas. Entiendo. Porque para algunos falta financiamiento y otros tienen más deuda que la que pueden soportar. Claro. Entonces no hay cosas tan absolutas de que tomar deuda es por sí mismo malo, y viceversa, ¿no? Bien, no digo para ir analizando, para no Sí. perder de vista esto de fondo. Hay que ver cada provincia, hay que ver cada situación, hay que ver qué significa la deuda en el porcentaje de sus ingresos y de sus gastos, y hay que analizarlo en ese contexto. Pero no hay duda de que si hay un recorte de las transferencias que hace el Tesoro Nacional, Sí. en términos de economía real, si hay menos coparticipación porque se achicaron los ingresos coparticipables, si hay menos transferencias directas porque el gobierno sigue ajustando, hay menos para obra pública, menos para todo lo demás, las provincias o ajustan en la misma proporción y sentido que le plantea el gobierno federal, Ujú. o buscan recursos para ver si pueden morigerar ese impacto. O sea que eventualmente puede haber algunas provincias que se están endeudando y decir, y bueno, y después vemos, o eventualmente se la paso al que viene, pero yo no voy a sufrir una erosión de mi... Pero insisto, no es lo que se la paso al que viene, porque yo te digo, si una provincia está tomando deuda para financiar obra pública, No, o para construir vivienda... Pero por eso digo, para... debe haber situaciones en las que está dentro de un esquema económico sostenible y debe haber Claro. otros que están tratando de que no se le erosione con el... Y sí, Claro. y sí, Bien. y sí, porque si se ajusta, el costo lo pagan los gobiernos locales después. Claro. Porque la reacción del ciudadano de la provincia X, Sí, primero es municipio y en después el primer gobernador. lugar es Claro. con el municipio, después con la provincia y recién después con la nación. Claro. Salvo cuando comprende políticamente lo que está pasando. Y ahí volvemos a lo anterior. Y ahí volvemos al punto de partida. A ver, Carlos, quiero aprovechar algo que lo conversamos hace un ratito acá con el equipo, que está pasando. Las cámaras empresarias del transporte automotor, colectivos del AMBA, sacaron un comunicado hace poco que iban a pagar el aguinaldo en 6 cuotas. Y creo que el salario de noviembre lo pagan en 2 o algo por el estilo. Eso, por supuesto, genera mucha protesta. Hay un conflicto en puerta. Seguramente es parte de una negociación. Lo que están pidiendo las cámaras le dicen al gobierno, o me autorizás más tarifa o me das más subsidio, porque me estás tirando muy abajo el costo, o me estás calculando muy para abajo el costo. Serán los argumentos de los empresarios. Pero lo que nos planteamos aquí, que es una buena oportunidad para volver a pensar el sentido de un subsidio y eventualmente de tener una tarifa accesible para los laburantes, digamos, ¿no? Obvio. El tema es definir eso, el subsidio es para que cubra parte del costo real que tiene la prestación del servicio del transporte y le Sí. sea más accesible a la gente. Por eso incluso
aparecen los horarios diferenciados, aparece distinto tarifa para un jubilado, para un estudiante, es el sentido social del subsidio para facilitarle la vida a los sectores que necesitan de ese acompañamiento. Ahora, cuando vos lo medís, bueno, del otro lado tenés, si el transporte es privado, vamos a hacer la primera definición, si el transporte es privado, las empresas tienen que ser rentables. Y son rentables o con la tarifa o con el subsidio. Porque si no te subsidio y no puede aumentar la tarifa, tienen que perder. Y si pierden, no funcionan. Claro. Bueno, de hecho, lo que plantean, por supuesto, siempre las empresas, el Estado está obligado a decir, a ver, mostrame los números, ¿no? Si es verdad, que estás perdiendo plata. Pero, por ejemplo, entre algunas cosas que plantean, dicen que hasta el 2015 había un equilibrio razonable, aún con congelamiento tarifario, pero que se compensaba de otras maneras. Con los subsidios. Exactamente. Y Claro. ahora dice eso, desde Macri, y con la política de bajar subsidios per se, porque el subsidio era malo sin entrar en esta discusión que vos planteás, entonces a partir de ahí se desequilibró todo. Y agregan otra cosa muy interesante, sobre todo del 2024, es decir, con este gobierno, se desregularon algunas condiciones. Y por ejemplo, yo no lo sabía, hay algunos colectivos que los colectivos solo podían funcionar creo que 10 años, después de 10 años quedan obsoletos. Y como no los pudieron cambiar y eso se desreguló, están funcionando la mayoría de los colectivos ya en periodo de obsolescencia. Pero bueno. Claro, y bueno, es lo mismo que si yo te digo que va a pasar con las rutas. Claro. Las rutas no se rompen al día siguiente que dejan de tener mantenimiento. Va a ir pasando. El asunto es si vos lo discutís cuando toman la medida que va a hacer que pase o cuando los pozos no te dejen caminar. Claro. Es decir, ¿en qué momento vamos a discutir el tema? Bueno, nosotros intentamos discutir antes, siempre, todo lo que estamos planteando es lo que va a pasar en la medida que estas políticas se sostengan. Pero todo es... A nombre del equilibrio fiscal, no hay que perder esto de vista, más allá de las trampas yo recién pensaba, el gobierno basa gran parte de lo que se supone su apoyo en que ha logrado contener la inflación. Y la inflación es más alta que la que había con el gobierno de Cristina. Que en ese momento los que ahora son gobiernos denunciaban como insostenible la inflación que había. Sí. Y instalaban un humor social que hacía que con esa inflación de menos del 2% mensual la vida era insoportable. Entonces otra vez entra la subjetividad, la batalla cultural, lo que se instala, lo que se logra que la gente sienta y piense, y es parte de todo eso, de toda esa complejidad no lineal en la que jamás los análisis lineales sirven. Vuelvo un segundito a lo del transporte. Me acuerdo cuando Cristina, no sé si en una de las cartas o en una de las charlas magistrales cuando daba esas conversaciones, decía, ojo con los que están habilitando la tarifa o no le dan lugar al tema transporte, porque lo que se les vaya en tarifa después le va a ir al reclamo salarial, después le va a apretar en la puja distributiva a la hora de discutir paritaria, decía. Muy interesante ese abordaje también, porque es parte de un sistema, obvio, ¿no? Gente que tiene que movilizarse para ir a laburar. Obvio. Sí, pero vuelvo a repetir. Hoy tenemos la paradoja de que gobierna un gobierno que levanta el ajuste, aunque ya guardó la motosierra, en definitiva, la motosierra, el recorte, como su gran mérito y su gran herramienta. Y vos lees cuando hablan los del fondo, el secretario del Tesoro, iba a decir el ministro de Economía verdadero, pero no quiero decirlo así. Y dice, la Argentina está llevando a cabo un ajuste fenomenal exitoso. Es decir, porque lo que ellos rescatan para su proyecto es que se puede ajustar con apoyo. Claro. Pero en realidad también
lo han hecho en Perú, lo han hecho en un montón de lados, porque nosotros lo tenemos naturalizado. Los peruanos aceptan vivir con los salarios que viven, en las condiciones que viven, y que haya un 80-20 y que eso sea la forma normal en que está organizada la sociedad. Por eso yo insisto que ahora vienen por los sectores medios, que ya no es sacarle más a los pobres que ya están en el límite de lo que se le puede sacar, sino sacarle a donde queda, sacarle a los sectores medios y los recursos naturales, que son los dos grandes reservorios de riqueza por lo que vienen. Y siempre fue la clase media, y sobre todo esa clase media fluctuante, si vos querés, sí, donde se pone en juego más crudamente esa batalla cultural o la pelea por el sentido, ¿no? Y cuando se dio piquete y cacerola, claro, se acabó. Cuando partido liquidado, diría Walter Nelson. Cuando los muchachos de la cacerola dejan de ver al piquete como el enemigo y entienden que son parte del mismo problema, y volvemos a la batalla cultural, claro, a que el problema de los yerbateros, ¿cuánto hace que vos y yo hablamos del problema de los yerbateros? Sí. Bueno, no es un tema aislado, no hay ninguno que sea aislado, son todo parte de un proyecto. O sea que interesante esto que planteabas sobre cuál es la mirada, qué significa el éxito en la mirada de la política de ajuste del gobierno. Quizá la frontera en este momento sea ese, ¿no? O el experimento argentino en este momento es eso. Si puede ser posible en una sociedad como la Argentina el ajuste con apoyo, con consenso popular. Y sí. Igual, defíname consenso, sí. Yo vuelvo a repetir, muchachos, en la elección de octubre del 23, primera ronda, el voto sumado de el señor Milei y la señora Patricia Bullrich dio 53 y pico. Ayer tuvimos una discusión con Agustín Rossi, un poco en ese sentido, porque nos contó que en el seno de la conversación ayer del PJ, del encuentro en el PJ, sí, estaba leer un poco más finamente el resultado, bueno, y que entonces no haya una sensación de que la oposición perdió 80-20. Efectivamente. Sí, claro, es que es así. Porque eso es lo que instala Milei. Está bien, a veces me parece que se van del otro lado, como si al final había que celebrar la elección, y me parece que no. No. Porque el discurso de Milei es 65% de la gente nos apoya, porque el 35% que votó al kirchnerismo son los únicos que están en contra. Todos los demás están de acuerdo con nuestro proyecto. Sí. Bueno, y yo te digo, ¿por qué? En las elecciones se vota a favor o en contra del gobierno, que el primer divisor es a favor o en contra del gobierno. Entonces el gobierno sacó 40 y 60 votó en contra. Y después entramos a ver los matices de cómo votó ese 60 que votó en contra. Para mí la lectura correcta es esa. Hay un 60% de gente que dijo que estaba insatisfecha de los que fueron a votar. Todo lo que ocurrió después de la elección interpretó, o se dejó llevar, interpretó, ponele vos lo que quiera, por otra sensación. Por esa sensación del 80-20. Entonces, si no hay batalla cultural. No, está bien, por eso te digo, me pareció muy interesante. Claro, sí, y se lee todos los días. Pero no hay ninguna duda que es así. Y no está en contradicción con lo que yo te dije, Pablo, porque mientras la sensación sea esa, sí, el gobierno va a seguir siendo exitoso. Aunque haya gente que la pasa mal, pero sigue creyendo que por ahí con el tiempo la va a pasar mejor. La cosa mejora. Y sí. Carlos, te quiero preguntar por otro tema antes de cerrar. Hay una discusión que cada vez va ganando más superficie entre la mirada del fondo. Me voy a otro, pego un salto, digamos, ¿no? No importa. Una mirada de que contrapuesta entre el Fondo Monetario, que le dice al gobierno, che, tienen que comprar reserva, y el gobierno que viene diciendo abierta y explícitamente, no vamos a comprar reserva en tanto y en cuanto no tengamos los recursos como para poder seguir llevando adelante o el pago de los compromisos, etcétera, etcétera. Pero per se no vamos a comprar reserva. ¿Qué ves ahí? O explícanos un poco qué se está jugando ahí. A ver, yo empezaría por el final. Yo te diría, mira, el fondo no puede decir otra cosa porque está en el manual, pero finalmente no va a tomar ninguna medida contra el gobierno porque no acumule reserva en tanto y en cuanto
eso el gobierno lo haga en acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. O sea, va a ser una discusión sin tensión, digamos. Así es, teórica, sí. Claro. El gobierno, en cierto sentido, tiene razón. Creo que ya lo dije el otro día. Cortá eso, Charlie. El gobierno tiene razón, Carlos Heller. Cortado. No, el gobierno, dije en cierto sentido. Me sirve igual, me sirve igual. Sirve para hacer trampa. No importa, pero es para hacer trampa, tenés razón. Y lo que querés te lo digo de vuelta. Porque la acumulación de reservas no es un hecho, ¿cómo podríamos decir? Deportivo o formal. Tiene que ver con las obligaciones. Uh-huh. Entonces, si en vez de acumular reservas yo conseguí 40.000 millones de dólares de préstamos, sí, las obligaciones que me tensionaban por la falta de reserva, por la que el fondo me decía que tengo que tener más reserva, desaparecieron en el corto plazo y por eso baja el riesgo país, por eso el dólar flota dentro de las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está instalada la sensación sobre base cierta, en tanto y en cuanto esos créditos sean verdad, porque también yo te diría, mirá, son todos trascendidos, porque jamás nos mostraron un papel, jamás supimos cuando el swap en qué condición está, cómo funciona. Nos enteramos que Besen dice que se usó un cachito del swap para la operación y demás. Nos enteramos que los bancos internacionales siguen discutiendo cómo se va a garantizar el préstamo de los 20.000 millones de dólares. El gobierno no nos dice nada. Nos enteramos a través de un comunicado de la Casa Blanca que hay un preacuerdo comercial con los Estados Unidos, pero no hay información oficial del gobierno argentino de todas estas cosas que estamos hablando. Uh-huh. Por lo tanto, dicho eso, si efectivamente el gobierno tiene asegurado el swap de los 20.000 millones y tiene asegurado el préstamo de los 20.000 millones del grupo de bancos, no es que la situación de la Argentina mejoró, pero el escenario de corto plazo, desde el punto de vista de las deudas que el Estado tiene, se disipó, se pateó para adelante, se logró patear para adelante. Va a tener un montón de impacto negativo porque va a subir el costo financiero de la mayor deuda y va a aumentar el ajuste necesario o el superávit primario necesario primero para equilibrar ese superávit financiero. Desde luego que también el gobierno podrá seguir haciendo. Hay hoy en un medio una nota muy interesante donde muestra, dice, el título es: el gobierno patea la deuda con importadores para el 2027 para disimular el déficit. Uh-huh. Y ahí muestra y hace un montón de reflexiones y toma algunos datos que nosotros también hemos estado dando y demás, y termina mostrando un informe de un instituto del IARAF, donde dice que en realidad a octubre hay un déficit fiscal acumulado de 2,3 del PBI, uh-huh. Está disimulado por esos intereses que no se registran, por esto que ahora patean otra vez para adelante. Entonces, que hay 2,3, que el gobierno saca un anuncio de que tiene 0,5 de superávit fiscal, pero que si se contabilizara el resultado verdadero con todos los intereses capitalizados, sería de 2,3 de déficit. Ahora, vuelvo al origen de la pregunta. No, pero ese dato guarda que... No, lo que pasa es que no me resulta novedoso, calculo que a nuestra audiencia tampoco, igual hay que repetirlo porque lo plantea siempre. Intereses siempre metidos abajo de la alfombra que no van a la lista, a la cuenta. Así es. Del equilibrio de lo fiscal pero después se explica... Se le está viendo cada vez más los hilos, porque vi que muchos sectores son los que le están cuestionando eso, ¿no? Y también explica por qué cada vez tienen que seguir tomando más deuda. Porque si yo te digo, espera, si no hay inversión y no hay déficit fiscal, ¿para qué necesitan más deuda? Está bien. ¿No? Debe ser porque algo hay abajo de la alfombra que no están diciendo. En este caso tenía que ver, quizá el superávit que tenés no te alcanza para pagar los vencimientos que tenés
en el No, corto no, y eso mediano sería plazo. financiero, tengo que refinanciar, pero no necesito más deuda, no necesito tomar más deuda. Está bien. Necesito patear para adelante lo que me vence. Bueno, entendido lo del fondo y las reservas. En todo caso, en próximas charlas quiero ampliar. Pero me quiero tomar estos últimos minutos para hacerte la pregunta más importante de todas hasta ahora. ¿Cómo van a salir los partidos el domingo? No. ¿Cómo te voy a preguntar eso? Si vos nunca decís, no, yo no soy un... No hago anticipos, nada. No, vos No soy un comentarista vos no sos deportivo. periodista, no sos periodista. Así es. Domingo, Y no soy periodista. no, domingo 8 de la noche, el octavo de final que le toca a Boca Juniors es frente a Talleres de Córdoba. Sí. Bien, la pregunta es la siguiente. Si a Carlos Heller como hincha de Boca, si Boca sale campeón, River entra a la Libertadores. Entonces la pregunta es, ¿vos querés salir campeón o valorás más Sin evitar, ninguna duda Sin quiero duda. salir campeón. aunque festejen? Sí, claro, cómo no. Bien. A ver, Muy bueno, no muy tengo bueno lo que ninguna- hace Vicente. ¿Cómo? Lo que hace Vicente que nos muestra Luis. Pero, perdón, Sí. yo no tengo ninguna duda, porque yo soy hincha de Boca en primer lugar. No, he escuchado hinchas de Boca que decían otra Bueno, cosa. pero por ahí hay hinchas de Boca que son más anti-River que hincha de Boca. Yo, mi orden de prioridades, en primer lugar, quiero que Boca gane siempre. Muy bien, muy bien. En segundo lugar, quiero que River pierda siempre. Bien. Pero en segundo lugar, entonces, cuando tengo que elegir, Sí, porque vos me pones en la elección. sí, es el Yo juego. quisiera que Boca salga campeón y que River no se clasifique, pero vos no me das esa opción. No. En la opción que vos me das, a mí no me importa que River se clasifique si Boca es campeón. No, es porque además es una opción real. Si Boca sale campeón, River Ya sé. gana un lugar en el Ya repechaje. sé, y es parte de el poco mérito que hizo River, que le deja abierta esa chance de que si Boca o Central o Argentino Junior sale Sí. campeón, se le libera un cupo y puede llegar no a la Copa Libertadores, al repechaje, que si lo gana Mirá cómo lo aclara. habilitaría para la Copa Libertadores. Mirá cómo aclara, muy bien. Está bien la aclaración porque Boca no pasó el repechaje en la... Porque Boca no pasó el repechaje, Muy efectivamente, bien. por eso te digo, es al repechaje. Tengo una duda y creo que nunca hablamos de este tema. A ver. Vos, el partido Boca Oriente Petrolero, ¿vos estabas en gestión? Yo era dirigente, sí. No tengo problema. No tengo problema. Tengo la vivencia íntegra porque tengo el vestuario posterior. Cuando terminó el partido, Sí. ¿Quién quedaba afuera si había empate? River, River. pero Boca no se perjudicaba. Sí. Claro. Cuando terminó el partido, por todo ese partido, la tribuna gritaba, hay que empatar, señores, hay que empatar. Ujú. La cancha cantaba, hay que empatar, señores, hay que empatar. Yo te voy a decir lo que yo viví. Sí. Y juro que es verdad y es lo que yo conozco. Si hubo Atención más porque este es cosas, un testimonio histórico. Nunca hablé ni en privado. muy bien. No sé por y qué yo no se me tampoco, vino- no sé si lo conté alguna vez, pero no tengo problema. Bien. No tengo. Cuando termina el partido, yo voy inmediatamente al vestuario, soy uno de los que primero entra por razones lógicas. Tavares está enojadísimo, digamos, recriminándole a sus jugadores, diciendo que sentía vergüenza por la actitud de los jugadores y que estaba indignado y qué sé yo cuánto. Y un jugador de las figuras, no lo voy a nombrar ahí sí porque un jugador de los principales del plantel le dijo, maestro, usted sintió a la gente, los coches después son los nuestros, ¿qué quiere? ¿Que nos rompan los coches a todos? Tremendo. Es decir, mi sensación es que no hubo ningún arreglo previo, pero que efectivamente en la cancha los dos equipos se pusieron de acuerdo que el empate los favorecía y fueron no se agredieron y fueron a un empate. Así que que lo interpretaron en el juego, en la dinámica Que del juego. fue un acuerdo de los protagonistas, no una cosa antes que hubo y que alguien arregló y que plata, nada. Yo te digo lo que yo vi y vos sabés que yo no miento. Esto que yo te digo pasó en el vestuario y yo estaba ahí. ¿Y vos cómo te sentiste? ¿O cómo te sentías?
Y yo cuando fui al vestuario iba con la misma bronca que Tabárez. Ujú. Y después también entendí, porque alguna vez me rompieron el coche a mí también. Porque hay que estar, porque otra vez opinar es fácil, pero poner el cuero y el coche, yo me comí unas cuantas apretadas y bravas, y me comí mi hija con la ceja partida de piedrazo, y muchas cosas pasaron, y las llevamos con gran integridad y dignidad y sin conceder. Por eso, pero a la pregunta tuya creo que te la respondí. Clarísimo. Yo no había escuchado esto. Yo puedo decir que en los años que yo fui dirigente, jamás participé de un acuerdo para arreglar un partido. Pero ¿sabés que eso existe o no? ¿O descrees que eso existe? No, yo te puedo contar que me pasó una vez que en un partido internacional que teníamos que jugar en Copa Libertadores, Sí. me pidió hablar conmigo una persona y me vino a decir que venía de parte del que iba a ser el árbitro de ese partido, Sí. y que estaba dispuesto a escuchar si yo estaba dispuesto a ofrecerle algo para que él incidiera favorablemente. Y yo le contesté, dije, mire, antes de decirle que se vaya de acá, le voy a decir las varias razones que tengo para decirle que no. Y le dije varias cosas, algunas media jodiendo. Uh-huh. Dije, tengo todo el derecho a pensar que a esta hora otra persona igual que usted está hablando con las autoridades del otro club. Pero la última que le dije, ¿sabe qué? Si yo pensara que esto es así, entonces no perdería el tiempo que pierdo con la pasión que le pongo y haciendo lo que hago. Así que hágame el favor, mándese a mudar y nunca más se le ocurra hablar conmigo de una cosa como esa. Ahora, yo no puedo decir que no pase. Yo te puedo decir que conmigo no pasó nunca. Muy buenas dos anécdotas, Carlos. Esta última y la de la de Boca Oriente Petrolero del 91, que no la habíamos conversado. Oh, pero yo la cuento, la de Oriente Petrolero, y viste que uno cierra los ojos y la memoria, yo tengo la imagen y estoy viendo al jugador que le está diciendo, maestro, Sí. Usted sabe lo que pasa, los coches nuestros están en la playa después, tenemos que dejar los coches ahí. Y eso se lo dijo un referente del... Un referente pesado del plantel, de los que tienen voz propia. Como si hoy te lo dijera Paredes. Está bien. Ah, el referente. Sí, bueno, qué sé, bajale un grado. Como si hoy te lo dijera el uruguayo, qué sé yo. Bueno, muy bien. A ver, si no le estoy poniendo nombre propio, ya, no quiero... Está muy bien y sabés que te lo respetamos siempre eso. Bueno, Carlos, gracias por la charla, como siempre. Chau, que les vaya bien. Un abrazo grande. 5:05. Carlos Heller, mirá que sacó de la galera, ¿eh? Ahora, no sé cómo en el Perdón, tiempo no que lo sacó de la galera, vos se lo preguntaste. No, porque no, Escuchame. en el tiempo que nos conocemos y demás, creo que nunca hablamos de eso. Habíamos hablado de miles de cosas de Boca, etcétera, pero esta nunca se la había preguntado y me vino por la situación de Boca saliendo campeón y pudiendo evitar o abrirle la puerta a River para que vaya al repechaje. Es cierto que en ese momento Boca no se perjudicaba, no es como ahora, porque ahora estás diciendo, bueno, que Boca no salga campeón. Bueno, a River le pasó en ese famoso partido con Racing. Si River, ¿cómo era? Ah, tenés razón. Claro, si Ahora, River, hace poco. si ganaba Racing, ¿cómo era? Que atajó un penal Armani y Boca salió campeón. Tenés razón, claro. hace relativamente poco. Así es. Si ganaba Sí. Racing, Independiente juega con Boca, la misma fecha. Independiente juega con Boca, Independiente suelen hizo jugar un gran cruzados, partido a claro. Boca y Racing no supo qué hacer frente a River. Así es. ¿Lo estás marcando por algo en particular? No. Ah, River siempre quiere ganar. ahí está. Yo sabía que venía. Hay una pequeña diferencia. ¿Dónde ¿no? fue el partido? En la cancha de ¿En River. River fue? No, en Racing. Ah, ¿en Racing? Claro, en Racing. Bueno, igual, River siempre quiere ganar. Los coches el otro domingo le van a dejar ¿En qué van? ¿Caminando? Estacionamiento. 5:05. AM530.